Bueno, esta semana ocurrió un tema que me parece muy delicado y muy relevante, que pues yo creo que sienta como un precedente y un antes y un después en todos los temas concernientes a la convivencia como tal, pues de nosotros como especie, que toca también los temas de tecnología, que es pues en lo que yo me desenvuelvo, es mi profesión, seguridad informática. Y en muchas otras cosas, en los valores, bueno, en la guerra como tal, que es permitido y que no lo es. Y es el tema de la explosión de los Vipers en el Líbano. Aparentemente pues contra un grupo, pues digámoslo así, como terrorista, según Estados Unidos, ¿no? Y según Israel y según pues el mundo occidental. Es bien delicado porque están pasando cosas muy similares en todo el mundo respecto al uso de la tecnología y qué uso se le está dando, ¿no? O sea, la tecnología es un tema nuevo, por decirlo así, que lleva solo algunas décadas. Todos los temas que tienen que ver con el internet, con la masificación de las comunicaciones, de los celulares, de muchas cosas que pues yo he vivido, porque yo crecí en un mundo donde no habían celulares, donde no habían computadores, y he vivido, digámoslo así, toda esa evolución. Y he estudiado eso y vivo de eso, y me parece que es algo que vale la pena detenerse y pensar qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo nosotros como especie, que algo que debería usarse para hacer el bien, para facilitar la vida de la gente, ahora se está usando como un arma. Entonces es bien complejo, bien delicado todo este tema. Básicamente, ¿qué pasó? Hay un grupo político en el Líbano llamado Hezbollah, que se formó más o menos en los 80s. ¿Cuál fue la razón de ese grupo político por haberse formado? Una invasión de, oh sorpresa, Israel al Líbano. Entonces fue como un grupo paramilitar que se formó en su momento para evitar esa invasión de Israel al Líbano, porque básicamente esa ha sido la filosofía del Estado de Israel desde que se creó, que no se pudo haber creado si no hubiera sido gracias a las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que están ahí detrás, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, no tanto la Unión Soviética en su momento, pero ellos de todas maneras tuvieron que haber estado de acuerdo con eso. A algún lado tenían que llevar todos los judíos víctimas pues de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que pasó con el tema de los nazis y bueno, esto. En fin, entonces este grupo a estas alturas todavía se comunica a través de los Vipers. Hay mucha gente que de pronto es joven y no sabe qué son los Vipers. Los Vipers eran los antecesores de los celulares, que eran unos aparaticos pequeñitos que se usaban para mandar básicamente como mensajes de texto muy cortos. Y bueno, por ahí empezó todo este desarrollo de las telecomunicaciones a comienzos de siglo y a finales del pasado. Esos Vipers, que muchos creerían que ya son obsoletos y no se siguen fabricando, los siguen usando en el Oriente Medio grupos como estos, como Hezbollah, para comunicarse entre ellos. No es ningún secreto que en la medida que las comunicaciones y los dispositivos van evolucionando, también se van haciendo más vulnerables, porque van creando más fallas de seguridad, más huecos por donde se les pueda meter
Y la tecnología pues sigue avanzando y todo esto sigue creciendo, y a su vez las vulnerabilidades. Pero estos aparaticos, pues como son más simples, tienen un buen alcance, son, pues digámoslo así, confiables, y sirven para lo que ellos lo necesitan, que son mensajes de texto, de pronto cosas muy puntuales. No va a ser una videollamada, ni grabarse haciendo un video, ni tomarse selfies, ni nada de esas pendejadas. Ellos no necesitan eso, simplemente comunicarse entre sí y evitar que de pronto sean interceptados y sepan dónde están y sean víctimas de su oposición, cualquiera que sea, llámese Israel, llámese Estados Unidos, llámese como se llame. Estos vipers fueron vulnerados, no sé exactamente en este momento si fue de fábrica o en la cadena de suministros, que creo que es otra de las cosas que se han dicho. Creo que la fuerza de inteligencia israelí, que es el Mossad, creo que interceptó, digamos, bueno, primero creo que creó como una especie de empresas, porque ellos hacen así, crean empresas falsas, una empresa falsa para que tuviera, digámoslo así, contacto con ese pedido de Vipers que supuestamente iban para Hezbollah. A través de esta empresa, puede ser una empresa de correos, puede ser un intermediario que está ahí en la cadena de suministros, interceptaron estos Vipers, los modificaron, los destaparon y muy probablemente le quitaron la mitad de la batería de litio y la rellenaron con un explosivo. Detrás de eso pues también iba una programación para detonarlo, y bueno, prácticamente hicieron de un Viper una bomba. Y eso fue lo que pasó esta semana. En todo bueno, en el Líbano, donde quiera que estuviera la gente con estos Vipers, empezaron a explotar de repente. Primero sonaban y luego explotaban. Y la gente, pues si lo tenía en el bolsillo, pues obviamente les iba a volar un pedazo de la pelvis, o si lo tenían cerca de la cara, muy probablemente les volara la cabeza o un brazo. Y bueno, eso me parece demasiado complejo, demasiado indignante, sea lo que sea. La guerra como tal, es inevitable que la especie humana viva en guerra, porque desde que hay uso de razón siempre han habido guerras por muchas cosas, por el territorio, por los commodities, por lo que sea. Pero la misma guerra tiene sus reglas, el derecho internacional humanitario y muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Pues sí, volaron muchos Vipers, afectando a algunos miembros de Hezbollah, pero también afectando a población civil, afectando a niños. Esta gente de Hezbollah pues finalmente tiene sus familias y tendrá sus hijos, y bueno, es igual que cualquier persona, ¿no? Cualquier persona puede estar de pronto en su casa con sus dispositivos y se puede estar, no sé, haciendo algo, estando en la cocina o en el baño, cualquier cosa, deja su dispositivo en la mesa o en alguna parte de la casa, sus hijos por ahí alrededor, y en cualquier momento pueden explotar, afectando no al blanco, que supuestamente era la persona de Hezbollah, sino a alguno de sus hijos o a su mujer. Si estaba en un sitio público, estaba en un supermercado, pudo haber afectado a alguien más, y eso fue lo que pasó. Sí hubo civiles muertos a raíz de esto. ¿Y qué pasó al día siguiente? Ya no fueron solo los Vipers, fueron motos, y fueron paneles solares, y fueron electrodomésticos. Entonces eso es bien preocupante, porque pues como decía, yo vivo de esto, yo vivo de la seguridad informática, he estado en el mundo de la tecnología por muchos años, la mitad de mi vida, y básicamente pues uno prácticamente es como el policía, pero de la informática, por decirlo así, por decir una analogía. Hay virus, hay muchas amenazas que pueden afectarle
a una empresa las comunicaciones, las redes, los computadores, muchas cosas. Y pues uno básicamente lo que hace es especializarse en cómo prevenir todas estas cosas, cómo evitar que alguien cometa alguna equivocación y haga clic de pronto a un link malicioso que pueda traer un virus, cómo proteger la información, bueno, en fin. Uno hace ese tipo de cosas para evitar que los malos afecten los computadores, afecten las redes, afecten las comunicaciones, afecten la información como tal. Pero ¿qué pasa cuando los malos de repente ya no son los hackers o los ladrones que están de pronto tratando de infiltrar una red y tener acceso a una información, a una base de datos, sino los malos se convierten en los gobiernos? ¿Qué hace uno ahí? Todo lo que uno aprendió durante toda la vida y todas las cosas que uno cree que está protegiendo ya no tiene tanto sentido, porque resulta que uno ya no tiene que, o ya no piensa solo en protegerse de los malos y de los hackers, sino también de los gobiernos. Y ahí ya uno ya tiene la guerra perdida, porque entonces, ¿qué pasa en el momento que llegue algún gobierno de turno radical y empiece a usar la tecnología en contra del pueblo? Esto ya no es un tema de malos y buenos. Ahora resulta que los gobiernos también pueden ser los malos. Y está muy claro que el gobierno israelí, en este caso, es el malo. O sea, puede que Hezbollah haya hecho muchas cosas malas y todo lo que quiera, pero lo que yo hablaba desde el comienzo, esto es un precedente y esto es algo que no había pasado nunca. Y, y las agencias de inteligencia se están prestando para eso, y la gente prácticamente se está dejando manipular del gobierno de turno. O sea, es que lleva un año Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, matando gente allá en Gaza, y pues no se ha dicho mucho. Los que hablan en la ONU y bueno, los que hablan internacionalmente tienen muy poco peso y no son, digámoslo así, relevantes, no se les da mucha pantalla. En el comienzo se les trataba inclusive de antisemitas, como todavía lo hacen, por ejemplo, con el presidente Petro, cuando en ningún momento él ha hablado de ningún tema en contra de los judíos. Pero finalmente ellos también son los que manejan la retórica y los que manejan los medios de comunicación. Eso no es ningún secreto, que el mundo occidental, Estados Unidos, son los que tienen el dominio de las telecomunicaciones y perfectamente tienen el poder de cancelar al que no se alinee a lo que ellos digan. Si ellos dicen que el terrorista es Hamas, pues el terrorista es Hamas. Y que el bueno es Netanyahu, pues el bueno siempre va a ser Netanyahu, así estén los hechos ahí y así estén los muertos. Y ahorita en este caso, ¿cómo es posible que la agencia de inteligencia israelí monte todo este aparataje para matar aleatoriamente a miembros de un partido legítimo de otro país a costa de la vida de mucha gente, del que esté por ahí? Bueno, sí, vamos a matar a uno, y si tienen que caer dos o tres, y si hay niños por ahí, y si están en un supermercado, pues no importa, se justifica. Ese es el pensamiento que ellos tienen, y me parece que es muy, muy desconcertante. ¿Quién está en este momento visibilizando eso? Muy poco se ve en la televisión. Uno se informa es por los medios alternativos. Pero eso me parece que sienta un precedente que nunca había pasado antes. Que se usen dispositivos, o sea, uno ya no va a estar tranquilo. Entonces, en cualquier momento, si alguien de pronto ya no se alinea a lo que dice el gobierno, sencillamente le meten a uno explosivo en la licuadora o en el celular, o le mandan a uno un paquete en la casa con algún dispositivo, y resulta que era una bomba. ¿Y ahí qué?
O sea, ahí uno cómo va a pelear contra todo un Estado que tiene un aparataje detrás. En Colombia se está viendo más que nunca. O sea, el tema de Pegasus no es un tema fortuito, es que el gobierno del presidente Duque compró un software para espiar a la gente y lo pagó en efectivo y inclusive los bancos ya, o sea, ya las pruebas están y ya se sabe que eso pasó. Y en este momento no se sabe ese software quién lo tiene, porque es que eso es prácticamente imposible de rastrear. Se puede saber, por ejemplo, se puede determinar quién fue afectado por el software haciendo un análisis del aparato y mirando cuál fue el consumo de internet y cuáles picos puede que tenga anómalos y determinar más o menos que sí, que fue de pronto hackeado. Pero es que eso es un software como cualquier otro que de pronto el que lo quiera usar lo usa. Y eso no creo que deje, o es muy difícil determinar el rastro para ubicar a la persona y decir, bueno, este personaje lo tiene. Eso es muy difícil, eso es como el que tiene una licencia, digámoslo así, de Office y la instala en un computador y la usa y puede que la desinstale y después se va para otro computador en otra parte del mundo y lo usa. Eso es muy difícil de determinar en que eso no tiene un chip para decirle, es un software empezando por ahí. Es muy difícil de saber quién lo tiene. Entonces ¿qué? Cuando alguien no se alinee a la línea política del gobierno de turno, simplemente se va a comprar un software para espiar a la gente y en su mayor medida el gobierno va a usar las agencias de inteligencia para tratar de ubicar a la persona y matarla, acabarla a como dé lugar, como está pasando en este momento en el Líbano con los terroristas estos de Israel, del Mossad, para ser exactos. Estados Unidos dice que ellos ni idea, obviamente, no van a salir, sí, nosotros, pero Israel no mueve un dedo si Estados Unidos no lo permite, eso está claro. Detrás de Israel está Estados Unidos. Israel es un brazo armado de Estados Unidos en el Oriente Medio. Eso todo el mundo lo sabe. Pero pues la hipocresía no... Y el dominio de los medios, lo que yo digo. O sea, es que el que diga algo, simplemente lo cancelan. Elon Musk por eso compró Twitter, lo que hoy en día se llama X. Él tiene la libertad de cancelar al que quiera, de bloquearle la cuenta al que quiera, y ya. Sencillamente la gente se queda sin un medio de difusión. Entonces eso es bien preocupante. Entonces uno se pone a pensar cuál será mi trabajo hoy en día. De pronto estamos engañados, uno pensando en proteger los computadores de virus y de cosas, cuando el peligro más grande puede que esté hasta en el gobierno. Entonces, ¿cuáles son los terroristas? Los malos que supuestamente dice Estados Unidos, o los mismos gobiernos. ¿Dónde ha salido Duque a dar explicaciones de decir, no, yo no lo compré? O perfectamente lo puede decir que él no lo compró, porque va a probar a ver dónde es que está. Pues ya se probó que se hizo la compra. Pero no ha parecido a decir, bueno, sí, se compró para esto o para otro, ni siquiera a decir una justificación más o menos creíble, ¿no? Porque no, ni siquiera para eso. Es claro que se usó en el estallido social, es claro que murió gente en ese estallido social, es claro que los perfilaron, pero ¿y dónde está la gente protestando por eso? Eso es bien complicado y ahorita peor en Israel, en Gaza, están acabando con todo el mundo por allá y con el patrocinio de Estados Unidos. Y hay muchos países africanos y Colombia también en cabeza del presidente Petro que no, se han cansado de protestar por este tema, pero nadie los oye. Y en Colombia la oposición antes los trata de antisemitas, cuando eso no tiene nada que ver. O sea que para la oposición colombiana es correcto que el gobierno use los impuestos de la gente para comprar un software que va a usar en contra de la misma gente cuando protesten y no va a pasar nada.
pero sí tienen el descaro de decir que no, que es que este es un gobierno que está derrochando y está mal invirtiendo los recursos y que Francia Márquez debería dejar de usar el helicóptero y que Petro debería dejar de usar zapatos, que debería usar más bien alpargatas, porque esas son las cosas de las que habla la oposición. Nunca hablan nada serio. Siempre son pendejadas de las que hablan. O que deberían levantarse, todos deberíamos levantarnos más temprano, trabajar y trabajar y trabajar y solo pensar en eso, pues obvio. Ahí sí muy bonito que la gente se tenga que levantar a las 4 de la mañana en cualquier parte de Colombia para ir y meterse en un Transmilenio 1 hora o 2 horas para llegar al trabajo y por la tarde o noche llegar cansado a la casa sin querer ni siquiera ver a nadie, sino simplemente querer descansar y no tener vida. Eso es lo que quiere la oposición, que la gente siga siendo esclava para que ellos sean más ricos. Porque el asalariado nunca se enriquece, el asalariado vive es para sobrevivir, pero no para enriquecerse. Y vaya, pregúntele a los medios de comunicación a ver si no sale Néstor Morales a decir que no, que es que la gente lo que tiene es que trabajar y que el presidente está satanizando el trabajo y que es un vago y que no se levanta temprano como si se levanta temprano de pronto Miguel Uribe a trotar. Y es bien indignante, es bien indignante lo que los gobiernos están haciendo con la tecnología, que en lugar de usarla para proteger a la gente, la están usando en contra de la gente, están matando a la gente, están usando los medios de comunicación como instrumentos de propaganda para manipular a la gente y que la gente siga creyendo todo lo que ellos quieren que crean. Y se está pasando por encima de los valores y del mismo sentido común. Entonces eso es bien, bien preocupante y pues lo pone a uno a pensar muchas cosas. Ese, digamos que es mi análisis en este momento. Y bueno, y eso que el avance tecnológico es relativamente poco. Hasta ahora llevamos prácticamente 2 décadas o 3 décadas a lo máximo de un desarrollo que uno diga, bueno, pasamos de un beeper a un celular y hoy en día esto es lo que tenemos. Pero entonces en otros 30 años, quién sabe qué cantidad más de cosas puede que tengamos. Pero a su vez, esas cosas que en teoría deberían ser para el bienestar de la gente, también se pueden convertir en potenciales armas y en potenciales cosas que pueden estarse usando en contra de la gente. Entonces es bien, bien complicado y bien desconcertante ese escenario. Bueno, para no extenderme más, pues bueno, esperemos a ver cómo siguen evolucionando las cosas, si es que evolucionan, si es que cogen algún día al terrorista de Benjamín Netanyahu y si es que algún día alguien llama a Duque a dar explicaciones sobre el software este de Pegasus, teniendo el precedente de Uribe, ¿no? Porque Uribe usó el DAS para hacer lo que se le daba la gana y ahí sigue libre ese tipo. Entonces, no me parece que la gente siga avalando ese tipo de cosas y que la gente siga, digámoslo ahí, agachando la cabeza.